hoy ese espacio pues de las distintas opiniones, una pequeña tertulia. Christopher, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos, muy buenas tardes, Neri, buenas tardes a toda la audiencia. Muy bien, ya entrados en verano y ya, Sí. pues bueno, con el tiempo que nos acompaña precisamente para estos días de asueto y de descanso que ya se aproximan. Sí, efectivamente. Además, apretando el calorcito este año, ¿eh? Al Sí, final nos tenemos que tomar muy en serio eso del cambio climático, ¿o no? hombre, la verdad que el cambio climático hay que tomárselo muy, Muy pero que en muy en serio, es serio, cierto. porque hay muchísimos indicadores a nivel mundial que así lo reflejan. Desde el hielo de los polos a los cambios de estaciones de una manera radicalizada, como Sí. estamos viendo, de inviernos donde antes no había invierno, donde antes no había calor, pues olas de calor, y bueno, está ahí y sí, lo estamos viendo cada vez más y medidas habrán que tomarse, tanto desde las instituciones como desde a nivel individual cada uno. Bueno, efectivamente, ¿no? Yo siempre recalco a nivel individual de todos y cada uno de nosotros es muy importante porque todos esos granitos de arena, ¿no?, que podamos ir aportando precisamente para acabar, ¿no?, con esta crisis climática sería fantástico y dejamos huella, ¿eh? Y ahora me estoy acordando pues de lo que pasaba también hasta finalizar este pasado fin de semana, ¿no?, en Canadá, respecto a eso de cómo cambia la climatología, ¿no? Donde antes hacía frío, ahora hace muchísimo calor y hemos visto que ha muerto hasta gente, ¿eh? Y han superado de los 50 grados de temperatura. Sí, eran Impensable. datos nunca registrados hasta la Uh-huh. fecha. También, por ejemplo, estamos viendo la mayor tasa de temperatura jamás vista en la Antártida, llegando Efectivamente. a temperaturas de hasta 18 y 20 grados, que eso era inimaginable. Uh-huh. Y bueno, estamos a un paso a una generación. Esta generación es la que tiene que tomar ya las decisiones, Sí. porque si no, la vuelta atrás va a ser imposible. Uh-huh. Y ahí radica también un poco, enlazando también con las cuestiones políticas, la insistencia de la Unión Europea en que todos estos planes de recuperación COVID Sí. que se están dando, pues vaya precisamente a eso, a cambiar el sistema energético de los países y a esa transición ecológica que es necesaria, no solo por el ahorro a los bolsillos de los ciudadanos, sino por una cuestión de supervivencia ya pura y dura. Como te decía, somos la última generación que puede evitar el desastre ecológico. Efectivamente, y de hecho, bueno, precisamente por ese plan desde la Unión Europea podemos decir que el gobierno autonómico canario es casi pionero, o por lo menos esta pasada semana aprobaban esa proposición no de ley respecto al desmantelamiento, ¿no?, de todas las centrales térmicas del archipiélago, y también esta semana se manifestaba en ese mismo sentido y lo aprobaba, creo recordar, en el Pleno el Cabildo de Gran Canaria, a ir ya desmantelando todas estas centrales térmicas y claro, y pensar ya en qué modelo, ¿no?, queremos ir introduciendo de energías limpias en esta isla de Gran Canaria. Sobre todo porque eso nos va a hacer muchísimo más competitivos en el futuro, Claro. y nos va a permitir pues ser un polo de atracción de inversiones mundiales. Por suerte Canarias no se ha subido ahora a la ola de la transición ecológica y en la lucha contra el cambio climático. Conocemos desde hace muchísimos años proyectos que se desarrollan en nuestras islas. Me viene ahora mismo a la mente todos los proyectos que se hacen desde la Mancomunidad del Sureste, que han recibido premios Cierto. internacionales. Uh-huh. Me viene a la mente el proyecto de Corona del Viento, en el Hierro, siendo la primera isla prácticamente desenchufada del planeta. Sí. El proyecto Chira-Soria, que nos va a suponer un ahorro energético importantísimo, y todos los proyectos que están por venir. Yo creo que ese es el camino, no solo por esa proyección de inversiones económicas que pueden llegar a las islas, sino también por hacer un entorno más amigable con el medio ambiente, Sí. más sostenible y bueno, en el que al final nos permita dejar cierta tranquilidad a las futuras generaciones que vengan en los próximos años y que estén ocupando nuestro lugar en el mundo. Sí, efectivamente, porque mínimamente dejarles un planeta, ¿verdad, Christopher?
dejarles un planeta, porque... Eso es como mínimo, ¿no? Sí. Siempre se tiende a intentar dejar a las generaciones pasadas algo mejor de lo que las han dejado a nosotros, y con esa filosofía es con la que hay que hacer la acción política, la acción económica y también, como tú bien decías antes, la acción individual, que el acostumbrarnos todos los días en casa a apagar la luz cuando está encendida y nadie está utilizando una de las instancias de la casa, aparte del ahorro económico que nos genera a final de año, es un respiro importante, y solo cogiendo nosotros esa costumbre tan simple de apagar la luz cuando la vemos encendida, es un avance ya importante. Efectivamente, y granito, ya te digo, bañarte y no sé, un par de minutos, ¿vale? En lo que dura una canción, por ejemplo, es un buen truco para no malgastar tampoco el agua. El aceite que utilizamos normalmente para freír en casa, ¿no? Pues depositarla en una garrafa, no tirarla por el depósito, no sé, hay cientos y miles de cosas que podemos realizar todos y cada uno de nosotros, y no veas la contribución que hacemos. Bueno, de hecho ya también creo recordar este viernes pasado ya se acabaron todos esos utensilios, ¿no?, de un solo uso de plástico, ¿no? Ya por ley Sí. ya no están a la venta, ¿no? Efectivamente, por ley en Europa se han prohibido su producción. Ahora lo que nos encontraremos en los próximos meses, sea de platos, vasos y cubiertos de plástico, es porque es lo que queda en el mercado. Sí. Pero bueno, vamos en esa línea y yo creo que ya poco a poco veremos cómo se va desarrollando mucho más esta política. En los próximos meses veremos cómo se disparan las ayudas para poner energía solar en las viviendas. Los parques eólicos, cada vez vemos cómo se utiliza más terreno para su desarrollo. En definitiva, como te dije anteriormente, yo creo que esa es la línea que tenemos que seguir si queremos, como tú bien decías, dejarle como mínimo un planeta a quien venga detrás. Exacto. Oye, Christopher, tú también con la mancomunidad que la acabas de nombrar, que ha tenido reconocimientos a nivel europeo también, es increíble el trabajo que se ha hecho desde la mancomunidad, poquito a poco, granito a granito, a que hoy en día la mancomunidad del sureste pues tenga ese gran reconocimiento, ¿no?, por todo ese trabajo en pro de las energías limpias y en pro de cambiar, ¿no? Todos esos hábitos de consumo, ¿verdad? El secreto de la Mancomunidad del Sureste, que viene trabajando desde hace casi 30 años en proyectos de sostenibilidad, cuando apenas se empezaba a escuchar qué es eso de la sostenibilidad, aparte del trabajo duro y constante de la Mancomunidad, que es de aplaudir, pero desde mi punto de vista hay un dato clave, que es que las decisiones en la Mancomunidad del Sureste, que recordemos que incluye a los municipios de Ingenio, Güemes y de Santa Lucía, las decisiones se toman por unanimidad. Y independientemente de los partidos que estén gobernando en cada uno de los ayuntamientos, los proyectos siempre siguen adelante. De ahí radica el éxito de la Mancomunidad del Sureste, porque lleva casi 30 años con un proyecto común y constante que no se ha visto alterado por variaciones en las diferentes alcaldías de los diferentes municipios. Ahí radica el éxito, y yo creo que ese es un modelo que hay que exportar. Hay que exportar a toda Canarias, y lo hemos hablado muchas veces, los grandes consensos políticos. Hay cuestiones que deben estar fuera de la agenda política de la discordia, derechos humanos, sostenibilidad, en definitiva, todos esos proyectos tienen que estar fuera de esa batalla política, y se puede hacer, sí, porque en temas de sostenibilidad la Mancomunidad lo ha demostrado y lo sigue demostrando. Y lo sigue demostrando a día de hoy. Y es cierto, independientemente del color político que haya en alguno de estos tres ayuntamientos, tanto Ingenio, Agüimes como Santa Lucía, el objetivo de la Mancomunidad era esa sostenibilidad, y se ha llevado a cabo, ¿eh? Y se sigue llevando a cabo, cuidado, que todavía son muchos proyectos. Ahora tienen el último con lo de materia orgánica, que se quedó un poquito paralizado ahora con la pandemia, ¿no?
pero que ha servido también hasta de ejemplo. De hecho, la última vez que estuve en las oficinas de la Mancomunidad, estaba también un representante del Cabildo tinerfeño para exportar la idea, pero en esto era algo de las aguas, no recuerdo exactamente bien, pero venía por cómo trataban las aguas desde la Mancomunidad del Sureste, ¿no? Para exportarlo a Tenerife. Exacto, desde la gestión sostenible del agua, desde la depuración de agua. Eso, la depuración del agua. Del uso de los residuos orgánicos para compost, para el desarrollo rural. Estamos hablando de proyectos muy avanzados para nuestra comunidad, que tiene y lo sigue teniendo, lo ha tenido mucha admiración fuera de nuestra tierra, a nivel europeo e incluso a nivel internacional. Recuerdo, por ejemplo, que la Mancomunidad del Sureste ha recibido 2 premios LICCOM a la sostenibilidad, que son premios a nivel mundial. Y bueno, ahora mismo, como te decía, un ejemplo, la Mancomunidad del Sureste es un ejemplo de sostenibilidad. Casi el 50% de la energía que se consume en la Mancomunidad del Sureste viene de energías renovables, que es un dato muy alto, y proyectos que estarán por desarrollarse cuando vuelva a la normalidad. Insisto, el futuro es ese, y el éxito radica en que todos han apostado por ese consenso en defensa del medio ambiente y en pro de la sostenibilidad. Cierto. Bueno, Christopher Rodríguez, más cositas que quería hablar contigo. Oye, la pasada semana celebrábamos el Día del Orgullo. Este pasado fin de semana nos enteramos de la muerte de un joven en Galicia, Samuel, la muerte asesinato, bajo mi punto de vista, que de hecho a día de hoy las noticias que estábamos viendo antes de comenzar este programa, pues aún todavía no se ha podido ni detener a nadie. O sea, fue tanta gente la que participó en ese atroz, horrendo asesinato que no han podido ni detener a nadie. Bueno, ¿qué te parece lo que ha sucedido, Christopher? Bueno, ante todo mandar un abrazo fuerte a su familia, a la familia de Samuel, que como tú bien has dicho, ha sido asesinato por un delito de homofobia. No es el primer caso. En el último mes es casi constante, como una gota diaria, de ataques homófobos en nuestro país. Y esto está claro que es la repercusión cuando se lanza desde el púlpito de los medios de comunicación y desde el estrado de un Congreso o un Senado, se mandan mensajes de odio. Yo lo tengo claro. Esto es producto de los mensajes de odio de un determinado partido político en este país. Es el resultado de los discursos de un partido político en este país, de la extrema derecha, que intenta dividir a los españoles entre los buenos, los malos, los rojos, los azules, los gays, los heterosexuales, los nacionales o los inmigrantes. Y cuando se permite y se normaliza ese tipo de discursos, con el tiempo eso se traslada a la calle, y es lo que estamos viendo hoy día. Vuelvo a insistir una y otra vez, la extrema derecha en nuestro país es un peligro para la democracia y para la convivencia, y no se puede normalizar ni su discurso ni su presencia en las instituciones públicas, y no se puede reírles la gracia y permitir que se sienten al lado en gobierno cuando fomentan lo que fomentan. La libertad de expresión tiene un punto, un límite, y el límite está en cuanto esa libertad de expresión daña la integridad física o moral de otras personas. Y es verdad que la democracia es un instrumento válido donde caben todas las opiniones, ¿cierto? Pero también, a veces, para salvaguardar la democracia, hay que limitar determinadas opiniones. Y creo que estamos en un momento en el que nuestro país a día de hoy es peor que antes de la aparición de la extrema derecha. Nuestro país ahora mismo es peor, es un país menos solidario y es un país más
homófobo, y tendiendo a separar a la gente que antes de que apareciera la extrema derecha. Tenemos un problema grave a nivel social, tenemos un problema grave a nivel político. Pero y creo que es la hora, creo que es la hora de que los partidos políticos empiecen a plantearse seriamente un cordón sanitario hacia la extrema derecha en este país, como ya ha ocurrido en Alemania, y como ya ha ocurrido en Francia, en Polonia, en Suecia, etcétera, etcétera. Bueno, de Polonia casi ni hablemos. De hecho, veía un documental esta semana en el que precisamente aparecía alguien hablando, ¿no?, del colectivo LGTBI, y dice que en el 2015 entraron hablando de la inmigración, el actual gobierno polaco, ¿no? Con eso llegaron al poder, y ahora, a día de hoy, están hablando pues de los homosexuales, señalando a los homosexuales. Es increíble lo que está pasando en Polonia, ¿eh? Y ahora aquí, a Christopher, yo no entiendo cómo que después, yo pensé que, o pienso, ¿no?, que cada vez habíamos llegado a muchos avances en España. Es verdad que todavía hay muchísimas cosas que hay que perfilar, ¿vale?, pero que habíamos avanzado muchísimo, ¿no? Y más cuando se aprobó esa ley de personas, de que se podían casar personas del mismo sexo, una ley que aprobó Zapatero, como que habíamos dado un gran paso. Y recuerdo en aquel momento hablar con distintos especialistas y hablaban de que la sociedad española estaba muy avanzada, ¿sabes?, para llegar a ese consenso y llegar a aprobar esa ley. Bueno, una ley que también hay que recordar, pues, que precisamente el Partido Popular la tiene en el Constitucional, ¿no? A ver. Como todas las leyes sociales. Divorcio, matrimonio homosexual, aborto, ley de eutanasia, bueno. No estaremos retrocediendo a día de hoy, sí. Pero y lo focalizas en eso, a la entrada de este partido de extrema derecha, única y exclusivamente. ¿O fallaba algo en nuestra sociedad? No, lo que ocurre es que es verdad que ese mensaje ha estado ahí en nuestra sociedad. Lo que pasa es que estaba oculto dentro del Partido Popular, y el Partido Popular, desde que se cambió el nombre de Alianza Popular a Partido Popular con la llegada de Aznar, y la época en la que el Partido Popular hablaba catalán en la intimidad, pues ese mensaje se intentó siempre pues que no saliera a flote porque quedaba muy mal. ¿Qué ocurre? Que ha habido una decisión. Vox es una decisión, la extrema derecha es una decisión del PP, que siempre ha estado ahí. Los Abascales, Monasterio y compañía siempre han estado en el PP, pero en un segundo plano. Y ahora ese mensaje, unido a una situación de crisis, unido a una situación de inestabilidad social, política y económica con la pandemia, unido al populismo, está empezando a calar. Y lo que me parece más grave de todo esto es que donde está calando más fuerte es quizás en esa sociedad, en esa parte de la sociedad que todavía no tiene una idea y un discurso bien armado, que es la gente joven, que se está formando todavía a nivel social y a nivel de ideario con lo que piensa. Y eso sí que es lo preocupante. Y estamos dando pasos atrás, pero sin duda alguna. Lo que no es concebible es que en pleno 2021 todavía volvamos a estar hablando del aborto y de que si la mujer tiene o no derecho a abortar, cuando eso es un debate propio de cuando se salió de la dictadura, pocos años después de la transición, y era un debate que yo entendía que estaba totalmente superado, al igual que el de los matrimonios homosexuales y demás. Pero no, y vemos cómo poco a poco estamos dando pasos atrás, y cómo hay una parte de la sociedad que, a pesar de que en teoría debería ser muchísimo más avanzada y abierta de mente que las generaciones anteriores, ya al revés. Y
es muy preocupante. Y yo sí tengo claro que ese discurso de odio que se está inoculando desde medios de comunicación y desde púlpitos en el Congreso y el Senado está generando todo este ambiente de rareza que se está viviendo en nuestra sociedad. Otra vez se vuelve a hablar de rojos y azules, de republicanos y de nacionales, pero una involución total, ¿no? Una absoluta involución, y esto solo va a generar discordia, división de la sociedad, criminalización por ser diferente al otro, y eso, desde mi punto de vista, es todo lo contrario a aquello a que los demócratas deben defender. Y todo aquello que ataque a la democracia y a la libertad de la ciudadana y a la libertad de expresión y a las libertades individuales debe llevar una respuesta contundente de la propia democracia, porque lo que está en riesgo es la democracia y lo que está en riesgo es las libertades públicas. Sí. Y puede sonar a un discurso bastante negacionista y bastante... Sí, te iba a decir, ¿no? Pero es la realidad, y si no, repasemos la historia. Hombre, es cierto que esa es la realidad, y respecto a este reportaje que te estaba hablando de Polonia, ¿no? De que en el 2015 llegaron hablando de que el mensaje era la inmigración, y hoy el mensaje pues es precisamente a personas del colectivo LGTBI, y han llegado nuevamente a través de unas urnas. ¿Te das cuenta? Claro, o sea, pero ¿hasta qué punto, no? Porque hablamos de ponerle ese cordón, ¿no? O lo que acabas de comentar, ¿no? De ponerle ese cordón a la extrema derecha. Pero claro, ¿no choca con los ideales también democráticos, aunque sean esa minoría? A ver, todo aquello que vaya en contra, desde mi punto de vista, que vaya en contra de las libertades públicas, de las libertades sociales y de la democracia, por mucho que se esté nutriendo de la propia democracia para ir en contra de esas ideas, tiene que ser repelido por la propia democracia. Tiene que ser repelido por la propia democracia. Entonces, porque es una cuestión de salvaguardar la propia democracia. Sí, la democracia permite a todo el mundo que opine de lo que quiera, pero dentro de un marco legal en el que todos hemos acordado que vamos a jugar. Sí, con ese marco legal, unas líneas rojas, ¿no? Oye, no podemos pasar de esto, claro. Y, por supuesto, y ese marco legal es la defensa de los derechos humanos, la defensa del bienestar animal, la defensa de que tú puedas decir abiertamente lo que pienses sin que nadie al salir de la radio te vaya a coger y te vaya a dar un palo en la cabeza. Sí. Es que eso es lo que está en juego. Sí. Que a este chico, que a un chico en este fin de semana, a Samuel, en Galicia, lo mataron por el simple hecho de ser homosexual. Sí. Porque no olvidemos que la extrema derecha, cuántas imágenes en redes sociales no ha lanzado en contra de todos esos sectores que son antipatriotas, sindicatos, partidos políticos, feministas, movimiento LGTBI. Sí. Y ese discurso de odio está ahí y se está sembrando. Lo del fin de semana es que ha sido un asesinato de odio homófobo. Sí. Y no es el primero que ocurre, no es un caso aislado. En el último mes y medio han ocurrido como 3 o 4 en nuestro país. Y lo que tú decías, se empieza por los inmigrantes, se continúa luego por los homosexuales, porque son diferentes a mí, y luego vendrán los sindicalistas, o vendrán aquellos medios de comunicación que no son afines a mí, y luego vendrán aquellos partidos políticos que tampoco son afines a mí. No olvidemos que en este país hay un partido político que quiere ilegalizar a la mitad del arco parlamentario. Sí. Vox, la extrema derecha, que todos nos lo tomamos a coña, quiere ilegalizar a la mitad de partidos políticos de este país. No olvidemos que hay, que también se ha banalizado, militares que han dicho
que hay que fusilar a 26 millones de hijos de puta, entrecomillado. Sí, dicho por ella. Que hay una bala para esos 26 millones de españoles. Que, a ver, o esto se le empieza a poner coto ya de una vez, y no quiero ser extremista ni alarmista, pero la realidad es la que es. La realidad es la que es. No, en Alemania vemos discursos de la canciller Merkel casi expulsando del sistema político y del juego democrático a la extrema derecha. Sí. Y se han puesto de acuerdo absolutamente todos los partidos, ¿eh? En Francia todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo para que la extrema derecha no gobernara ninguna región. Y la extrema derecha se ha quedado en un partido totalmente arrinconado en Francia. Y aquí los sentamos en los parlamentos, en las mesas de los parlamentos autonómicos, y los sentamos en los gobiernos autonómicos. Y toda la culpa la tienen, en ese sentido, Ciudadanos y el Partido Popular, que se lo tienen que hacer mirar. Se lo tienen que hacer mirar. Esto es increíble, de verdad, lo que está pasando últimamente en esta querida España nuestra. Ya te digo que hablando con expertos cuando se aprobó esa ley, el avance de la sociedad, ¿no? De ese avance, ese gran paso de la sociedad española para que pudiera salir adelante una ley así en España. Y a día de hoy, ¿cuántos años hace de esa ley? Así abro más o menos, ¿recuerda escrito? Si no recuerdo mal, creo que fue en el 2005, 2006, creo que se aprobó. 2000, sí, vale. Sí, creo, si no recuerdo mal. Pues en los pocos años que ya llevamos con esa ley, mira la gran involución que estamos sufriendo, y más cuando vemos el asesinato de este joven, no solo como esos 3 asesinatos que también acabas de comentar tú, sino que además sí nos llegan muchas noticias de que desgraciadamente es raro el fin de semana que alguien del colectivo no reciba también una paliza. Sabes que esto cada vez, esas libertades cada vez parece que estamos perdiéndolas todavía muchísimo más. Y luego hay que, y si me permites, Mary, luego hay que no solo enfocarlo en la parte del poder político, sí, porque estamos viendo también, por otro lado, el poder judicial, que está habiendo determinados autos judiciales y determinadas resoluciones judiciales que son para temblar. Sí. Yo no sé si tú recordarás el famoso cartel que se hizo muy viral en el metro de Madrid, donde comparaba a Vox a un MENA con la pensión de una abuela. De las abuelitas. Bueno, pues un juez ha determinado que eso no es un delito de odio y que además, entrecomillado en la propia sentencia, que es verdad que los MENAs son un problema grave social para este país, dicho por un juez. Cuidado el cariz que esto está tomando. Y eso, dicho en una resolución judicial, me parece mucho más preocupante todavía. Resolución judicial que espero que cabe recurso. No sé, pues lo tendré que hablar esta semana con nuestro abogado del Batiburrillo, Kevin Paz, ¿no? Que nos explique exactamente en qué ha quedado, porque hasta a mí me ha dejado que, digo, no me lo puedo creer, pero sí, es cierto, y más cuando precisamente el juez, como tú acabas de comentar, focaliza que es un grave problema social la inmigración. Claro, estamos viendo en resoluciones, en las exposiciones de motivos para argumentar una resolución judicial, estamos viendo opiniones políticas del Poder Judicial cuando lo que debería es ceñirse única y exclusivamente a la legislación vigente. Efectivamente. A la ley. Y cuando estamos viendo ese tipo de resoluciones o de autos judiciales queriendo tomar partido
de una parte de los tres poderes que no le corresponde, empieza a ser para analizarlo con lupa. Porque como muchas veces le decimos al poder político que en este país existe separación de poderes, sí, al poder judicial también hay que recordarle que en este país existe la división de poderes. Oye, hablando de resoluciones, porque quiero, ya te digo, como quiero comentar con el compañero esta resolución, ¿vale? Y leerla bien, o que me explique también Kevin Paz, la voy a dejar pendiente y volvemos a hablarla la próxima semana, ¿te parece, Christopher? Vale, pero si en esta línea, distintas resoluciones. Oye, ¿qué te parece el carnaval de Vegueta? Al final esa denuncia de 3 vecinos de Las Palmas por donde se estaba celebrando ese carnaval de día en Las Palmas, pues también una resolución judicial ordena el traslado del carnaval de día de Vegueta a un lugar donde no se alteren las condiciones de vida de los vecinos. ¿Qué te parece esto? Cuéntame. Bueno, ese es el eterno debate y la eterna confrontación entre el derecho al descanso y el derecho al disfrute y al ocio. Las Palmas, por desgracia, Las Palmas de Gran Canaria no está exenta, como prácticamente todos los municipios, yo diría que de este país, de ese tipo de conflictos. Lo que sí es verdad es que es un duro golpe, supone un duro golpe para el Carnaval de Las Palmas, para el sector económico de la zona de Vegueta y también para la imagen turística del carnaval y de la ciudad. Desde mi punto de vista es un duro golpe esa resolución judicial, que no entro a valorar si tiene o no tiene razón, porque como te decía, para empezar no soy experto en estos temas, pero sí es el eterno debate entre el derecho al descanso y el derecho al ocio. Pero yo creo que en primer lugar el Ayuntamiento de Las Palmas, porque esto no es nuevo, lleva años. Sí, llevan años con esta lucha. Llevan años con esta lucha los vecinos y creo que el Ayuntamiento de Las Palmas en primer lugar tendría que haberlo resuelto desde hace mucho tiempo. Y en segundo lugar, pues vamos a ver qué va a ocurrir ahora. Porque sí me da la impresión, porque todavía no he escuchado ni leído nada en respuesta de la propia administración local, que los ha cogido un poco a contrapié y sin tener un plan B previsto. Sí, yo creo que estaban convencidos de que se iba a mantener en esa zona el carnaval, ¿eh? Yo creo que sí, por parte del ayuntamiento en este caso. Yo creo que el ayuntamiento tenía que haber resuelto este problema mucho tiempo antes de que se llegara a esta situación y plantear esa alternativa, pero sin duda que es a nivel económico y a nivel de imagen de la ciudad y de la imagen del carnaval, es un golpe duro. Es un golpe duro y vamos a ver cómo lo solucionan. Pero bueno, la resolución judicial está ahí ya. Ya hay, creo que la sentencia es firme, si no estoy equivocado. Sí. Y bueno, vamos a ver la alternativa que va a plantear el Ayuntamiento de Las Palmas, pero sale muy tocado el carnaval, muy tocado. Vamos a ver qué pasa. Y luego también hay que sopesar. En este sentido estamos hablando de que son miles de personas que viven del carnaval durante ese tiempo, muchísimo dinero que los negocios de alrededor de la zona de Vegueta consiguen obtener y en muchos casos les ayuda a subsistir el resto del año. Y a veces entiendo que puedo llegar a entender la postura de los vecinos, pero quizás también hay que plantear el interés general, y en este sentido creo que el daño que se ha hecho es mayor que el beneficio que pueden tener los propios vecinos, o sin querer contradecir ni mucho menos a los vecinos y poniéndome en la postura de ellos de la situación que viven cuando hay carnavales en la zona y ya sea, lo han comentado muchas veces, pero creo que ahí el juez o la jueza quizás debería haberlo pensado un poco mejor, porque como te digo, el daño económico y el daño a la imagen turística de la ciudad del carnaval de Las Palmas es muy duro. Y
no sé si compensa realmente. Pues veremos lo que pasa. Vamos a ver otra cosita, precisamente otro auto judicial, pero en este caso para la isla de Tenerife, mientras por parte del gobierno se pedía esas restricciones, ¿no? Y la cerrada de los distintos locales y el ocio a horas muchísimo más tempranas, pues vemos un auto en el que dice todo lo contrario, ¿no? A mí ese sí que me ha sorprendido muchísimo. Se salió a final de la pasada semana la noticia, y me ha sorprendido muchísimo porque se ha antepuesto el que los locales de restauración puedan abrir a pesar de los datos de la epidemia que hay en la isla, cómo está avanzando, de la manera que está avanzando, y además como no hay un estado de alarma activado, pues el gobierno de Canarias se encuentra con las manos atadas. Claro. Me parece totalmente fuera de lugar la decisión judicial que se ha tomado ahí, y que pone en grave riesgo la salud de muchísima gente en Tenerife. Yo creo que tampoco se ha medido como se debe medir esa situación. Sí, es cierto que en este caso los hosteleros están velando por la cuestión económica de sus negocios. Bien, y se argumenta que no se puede estar tomando decisiones de apertura o cierre de una semana para otra. Bueno. Pero es que la situación sí, de los sanitaria es la que es. Exacto. Es la que es. Y bueno, de hecho el gobierno de Canarias, la Consejería de Sanidad esta semana ha lanzado un informe que ha enviado al propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha estado publicado en varios medios, que es demoledor contra esa sentencia, con datos estadísticos y datos empíricos de lo que supone la decisión judicial tomada a nivel de ingresos, a nivel de contagios, y quién sabe si a nivel de víctimas. Me parece que se ha medido muy mal ese auto judicial. Pero vemos que en las Islas Baleares sí que los autos judiciales sí han apoyado al criterio del gobierno, pero aquí en Canarias no. ¿Ya es el segundo en contra o no? Ni en Canarias, ni en Valencia. Bueno, también, es verdad, en otras comunidades también. Ni en Euskadi. Al final vemos disparidad de criterios a la hora de tomar este tipo de decisiones. Es sorprendente, cuanto menos, la postura que se está tomando en Canarias, y yo creo que lo que estamos haciendo es poniendo en riesgo la vida de la gente. Y creo que hay que analizarlo con mucho criterio y con mucho detalle. Y vuelvo a lo que te comentaba antes. Como siempre le decimos al poder político que existe separación de poderes. De esos poderes. Al judicial también hay que recordarle que quien hace política son los políticos. Y que el Poder Judicial está para definir si legalmente las decisiones son acordes a ley o no. Y no caben interpretaciones. Pero y en todos estos autos y en estas resoluciones que estamos viendo y estamos comentando, lo que están son llenas de arriba abajo de impresiones propias y de opiniones particulares. Pero acuérdate que también el Poder Judicial hablaba de que una vez acabado ese estado de alarma, digamos que les habían pasado la pelota pues a todos los tribunales, y que la ley se podía interpretar. Sí, pero es que resulta que el ordenamiento de los horarios de los comercios y del número de personas que pueden estar dentro de los comercios, llámese tienda de ropa, llámese restauración, es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, haya o no haya estado de alarma. Con lo cual, el propio auto judicial tumba una decisión de la que es competencia el propio gobierno de Canarias, establecido por ley, y además amparado en informes epidemiológicos y en informes del propio Ministerio de Sanidad, y con acuerdos de la Interterritorial de Sanidad, donde está el gobierno de España y todas las comunidades autónomas. Es que es asombroso, de verdad.
Asombroso, y veremos, porque desgraciadamente esos contagios siguen aumentando, no solo en la isla de Tenerife, ya vemos como también en otras islas, incluida la nuestra, Gran Canaria. Y ojito, porque si queríamos salvar el turismo, lo que no podemos es precisamente que sigan aumentando esos contagios, porque dejan de venir, nos ponen el semáforo rojo y a Canarias no vamos. Así que, ojito. Christopher, muchísimas gracias por los comentarios del día de hoy. Hasta la próxima semana. Un placer, como siempre. Buenas tardes. Buenas tardes. Christopher Rodríguez, como siempre, ahí al otro lado. Muchísimas gracias, Christopher. Saludos. Saludos, buenas tardes. Nosotros continuamos.